días, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 hemos estado comenzando hace un par de semanas atrás, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Hoy vamos a estar en el versículo 13 hasta el versículo 25. Es una porción bastante larga, extensa, pero quisiéramos verla en el día de hoy porque es la continuidad de lo que venimos diciendo, de lo que Pablo viene diciendo, lo que Pablo viene exponiendo a los romanos, escribiendo esta carta. Y cuando vemos estos primeros capítulos de la carta a los romanos, nos preguntamos por qué es que Pablo tiene que hablarles a creyentes, a una iglesia, personas que estaban en la iglesia, tiene que hablarles de cosas que los creyentes nosotros decimos, estas cosas ya las sabemos. Si somos creyentes, estas cosas ya las sabemos. Si los romanos eran creyentes, a los cuales Pablo les estaba escribiendo estas cosas, estas ya las debían saber. Entonces, ¿por qué es que Pablo tiene que presentar primero la necesidad que tienen las personas de ser salvas? Porque han pecado, tanto los grandes pecadores, capítulo 1, como los moralistas, capítulo 2, como los judíos que tenían la ley, capítulo 2 también. En capítulo 3 vemos que todos son pecadores y que están destituidos de la gloria de Dios, y todas esas cosas las sabían los creyentes. Pero cuando entramos a capítulo 4, nos encontramos que Pablo da el ejemplo de dos personas. Primeramente, el ejemplo más largo acá es el de Abraham, y el ejemplo de Abraham en los primeros versículos habla acerca de una razón fundamental con respecto a la justificación por la fe. Él da el fundamento, él da la parte elemental de la justificación por la fe. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y pensamos, ¿por qué es que Pablo está escribiendo esto que nosotros ya sabemos? O que los romanos ya estaban sabiendo. Y quizás hay varias razones por las cuales esto ocurre, y esto ocurrió hace 2000 años atrás. No nos dice acá, como sí ocurre en la carta a los Gálatas, Pablo plantea cuál es el problema, dice cuál es el problema, hay un problema doctrinal, hay un problema donde se había introducido dentro de la iglesia un evangelio diferente, o sea, un evangelio que no era evangelio, y entonces Pablo lo que hace ahí es decirles cuál es el verdadero evangelio. ¿Se acuerdan? Es el evangelio que ustedes creyeron, pero acá no vemos eso. Entonces, una de las razones por las cuales podemos entender que Pablo está diciéndole a creyentes que la justificación es solamente por la fe y que no es por las obras de la ley, es quizás porque él quería dejar en claro a la iglesia esto. Él quería dejar en claro a la iglesia que la justificación venía a través de la fe y no de las obras de la ley. No vemos el problema planteado, pero sí Pablo quizás estaba previendo que en algún momento esto iba a ocurrir, que las personas iban a empezar a introducir estas enseñanzas falsas, y entonces él quería dejar en claro cuál era el evangelio. De hecho, él les había dicho en el capítulo 1 que él quería ir a Roma para enseñarles estas cosas y para predicar el evangelio, quizás aquellos que todavía no eran creyentes. Pero entonces él quería dejar en claro esta enseñanza a la iglesia de la justificación por fe. Pero también podemos pensar que él estaba marcando un propósito teológico para la iglesia. Un propósito teológico para la iglesia, pero también para todas las generaciones que vendrían detrás. O sea, para nosotros también.
Si él daba por hecho que los creyentes allá sabían esto, y él no les escribía acerca de este tema, de la justificación por fe, estas páginas que nosotros estamos leyendo hoy en día no estarían. Y nosotros no tendríamos la posibilidad de aprender sobre estas doctrinas que son doctrinas básicas de la salvación. Otras de las ideas es que él podría estar combatiendo estas ideas que se estaban introduciendo en la iglesia. Eso puede ser también. Que quizás Pablo estaba empezando a percibir que estas ideas se empezaban a introducir en la iglesia. La idea de que la fe no era suficiente para la salvación, para la justificación. Entonces, en este contexto es que nosotros decimos, bueno, pero estas cosas los creyentes ya las sabemos. Esta doctrina de la justificación por la fe ya la sabemos. Pero quizás dentro de nosotros ocurre lo que ocurría allí en Roma. Quizás había personas que iban, que todavía no eran creyentes, entonces Pablo tenía que escribir esta carta y darles a entender cómo una persona podía ser salva. Quizás había personas que creían ser salvas y estaban siendo engañadas y no tenían una fe verdadera. Entonces Pablo les estaba escribiendo esto también para que se quiten cualquier duda y para que digan realmente soy salvo por medio de la fe. Y quizás ocurre también en esta iglesia o en nuestro entorno que hay muchas iglesias que predican algo contrario. Entonces la iglesia debe ser un faro para aquellos que están afuera y nosotros debemos respetar y debemos defender esa doctrina de la justificación por la fe. Ese es el propósito. Ahora, lo que vamos a ver en versículo 13, habíamos dicho que había dos ejemplos, Abraham y David. El ejemplo de Abraham era un ejemplo fundamental, el ejemplo de David era un ejemplo emocional, porque aquellos que son salvos, ¿qué es lo que ocurre? Son bienaventurados. Y David dijo que él hablaba de la bienaventuranza de aquellos que sus pecados son perdonados. Y la pregunta que hicimos hace 2 semanas atrás es, si somos felices porque somos perdonados nuestros pecados, si nuestros pecados han sido perdonados y la justicia de Dios ha sido imputada a nuestra cuenta. Y eso es lo que debemos preguntarnos cada día. ¿Qué cosas nos hacen felices? Y eso es lo que dijo David. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, eso nos hace felices. Pero en los versículos 13 en adelante, lo que vemos acá es cómo es esa fe. ¿Cómo es la fe que salva? Porque mucho se habla acerca de la fe. Las personas en cualquier lugar del mundo, en nuestro entorno también, hablan acerca de la fe. Hablan acerca de la fe como un concepto abstracto, algo que nosotros podemos tener y no necesariamente nuestra fe tiene que estar enfocada en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, en Dios mismo, en la obra de Cristo, sino que la fe puede surgir de cualquier lado y puede tener cualquier objeto esa fe. La fe puede tener el objeto de quizás alguna estatua, algún santo. La fe puede tener el objeto de quizás nuestra propia sabiduría. Nosotros creemos en nosotros mismos, eso es lo que dice la gente hoy en día. Tenés que creer en vos. Y así se van a solucionar todos tus problemas. Ahora, ¿cuál es la fe? La fe que salva. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 13 hasta el versículo 25. Y yo veo dos detalles acá, quizás 2 partes en las que se divide este párrafo. Y la primera es que la fe de Abraham aceptó la promesa de Dios. Lo que vemos es que la fe de Abraham aceptó la promesa de Dios. Eso es lo que podemos decir de la fe verdadera, de la fe que salva. Es la fe que acepta lo que Dios nos promete. ¿También? Dios nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces la fe que salva es la fe que acepta esa promesa y que rechaza por completo el hecho de que uno puede ser salvo por hacer buenas obras. Y lo segundo que vemos acá, es desde el versículo 18 en adelante, es que la fe que salva, la fe de Abraham, era una fe que
que no tuvo un obstáculo en la imposibilidad del hombre, en la imposibilidad humana, en la imposibilidad nuestra de recibir esas promesas de Dios, de recibir la salvación. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver la primera de estas, y es la fe de Abraham. Aceptó las promesas de Dios. Versículo 13 hasta el versículo 17. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a todos, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta es la primera parte. Acá vemos que Abraham acepta lo que Dios le prometió. Lo vemos en el versículo 13, dice que a su descendencia da promesa de que sería heredero del mundo. Esa es una promesa que Dios le dio a Abraham. En la promesa que Dios le había dado a Abraham tenía varias facetas. La primera de ellas es que Abraham iba a ser un hombre bendecido, que iba a bendecir a su descendencia, que él iba a tener de su lomo, iba a nacer una nación grande, pero también que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en su simiente. Entonces, vemos lo primero que Dios le prometió es que él sería heredero del mundo. Al final, los descendientes de Abraham van a ser los que van a ser salvos y que van a heredar las promesas de Dios para aquellos que van a ser salvos. Van a heredar una nueva tierra y un nuevo cielo. Nosotros siempre decimos, los creyentes, ¿dónde van a ir? Van a ir al cielo. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, vemos que hay un cielo nuevo y una nueva tierra y que allí van a estar, ¿quiénes? Los creyentes. Entonces, esa promesa, que tenía varias facetas, vemos que se reduce, o la reduce Pablo acá, en que Abraham iba a ser heredero del mundo. Esa es la promesa. Pero también en el versículo 17 dice, y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y eso no era solamente la promesa de que Abraham iba a ser padre de la nación de Israel. Esas muchas gentes era que Abraham iba a ser padre espiritual de todos aquellos que tienen una fe verdadera, de todos aquellos creyentes en la historia. Entonces, estas eran dos promesas. Estas eran las dos promesas que vemos acá, de parte de Dios para Abraham. Ahora, ¿cómo iba a lograr Abraham esas promesas? ¿Cómo iba a hacerse de eso que Dios le había prometido? Y entonces algunos de los judíos podían decir, bueno, Dios le prometió a Abraham, pero Abraham tenía que guardar la ley. Y como Abraham guardó la ley, entonces él recibió esas promesas. Entonces lo que Pablo está diciendo es que no era por el cumplimiento de la ley, sino que era por la fe que Abraham tenía. Era una fe verdadera y una fe que aceptaba esas promesas. Aunque para Abraham eso era imposible, y eso lo vamos a ver después, para Abraham eso era algo muy grande. Sin embargo, aunque parecía algo imposible de tener, él creyó y esa fe le fue contada por justicia. Dice ahí el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Acá lo que está diciendo Pablo es que si Abraham hubiera pensado, bueno, Dios me ha dado estas promesas, entonces yo ahora voy a guardar la ley y me voy a hacer heredero de esas promesas. Primero había un problema acá, que la ley todavía no existía. La ley llegó
muchos años después, con Moisés. Entonces Abraham no podía decir, voy a cumplir la ley. Pero segundo, es que hay una gran imposibilidad en los hombres, en las personas, de poder cumplir a la perfección la ley. Entonces, por más que Abraham hubiera tenido la ley y él se hubiera propuesto cumplir todos los mandamientos de la ley, él no hubiera llegado a obtener las promesas de Dios a través de su esfuerzo. Eso es lo que está diciendo acá. Porque si por la ley, lo que son de la ley, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si hubiera sido posible para los hombres recibir las promesas que Dios le había dado a Abraham por medio del esfuerzo humano, por medio de la ley y del cumplimiento de los mandamientos, entonces la fe hubiera sido vana. ¿Para qué Dios nos hubiera dado la fe? ¿Para qué Dios le hubiera dado la fe a Abraham para que crea en su promesa y así recibir las promesas? No había necesidad, si total cada uno podía cumplir la ley y podía llegar a obtener esas promesas. Abraham mismo. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 15? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. La ley no era algo que Dios había dado a las personas, el pueblo de Israel, para poder cumplirla, si bien lo que se esperaba era que la cumplieran, pero era para manifestar, como dijimos ya anteriormente, para manifestar que el hombre es pecador. ¿Por qué dice acá? Porque por la ley produce ira. La ley produce el enojo de Dios porque nosotros quebrantamos la ley de Dios. Nosotros y cada uno de los que ha estado en la historia, ¿no? Cada persona ha quebrantado la ley. La ley de la conciencia, la ley, los judíos tenían la ley escrita, la ley que vemos en la naturaleza, de que Dios es el creador y que necesita ser y que merece ser honrado. Todas esas leyes, aunque no eran la ley de Israel, todas esas leyes nosotros las quebrantamos. Entonces la ley produce ira. La ley no iba a producir a Abraham que él pudiera obtener las promesas, sino solamente la fe y poder aceptar esas promesas por fe. Pero el versículo sigue diciendo, tampoco, dice, donde no hay ley tampoco hay transgresión. Esto es lo que recién mencioné. Pablo dijo, bueno, la ley produce ira. Los israelitas tenían la ley. Y la ley traía, dice, bendición a todo aquel que cumplía la ley, pero maldición al que no cumplía la ley. Entonces ahí se ve la transgresión. Donde hay ley, hay transgresión. Pero donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que todos los que no tenían ley, la ley de Abraham, la ley de Moisés, entonces no tenían pecado. No es lo que está diciendo acá Pablo. Porque cada uno, podemos decir, tribu, cada nación, cada momento en la historia tenía una ley, y que es la ley que Dios puso a cada hombre en el corazón, es la conciencia. Y entonces decimos, bueno, en realidad la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, pero no necesariamente no hay pecado. Cuando Adán en el huerto de Edén pecó, él no tenía la ley de Moisés, pero tenía la palabra de Dios. Dios le había dicho, de este árbol lo vas a comer. El día que de él comieres morirás. Y él lo que hizo fue apartarse y desconfiar de Dios. Cuando nosotros, o cualquier persona que no es judío, dice, bueno, yo no tengo la ley no era para mí. Entonces nosotros podemos decir, bueno, no hay pecado porque no quebranto la ley de Israel. Pero en realidad hay una ley en la conciencia que nos marca qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esa es la ley que nosotros transgredimos, por lo cual hay pecado aunque no hay transgresión a la ley de Moisés. Versículo 16. Por tanto, y por tanto significa que así como la ley producía ira,
porque las personas son incapaces de cumplir la ley de Dios, sea la de la conciencia o sea la ley de Moisés. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Si, otra vez Pablo dice, si la justicia de Dios, si la salvación pudiera ser por la ley, no hay manera que nosotros pudiéramos ser salvos. Y entonces él dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Si habíamos dicho ya la vez pasada, si nosotros pudiéramos ganar la salvación por medio de las obras de la ley, por medio de un buen comportamiento, entonces ya no sería por gracia la salvación, sería por deuda la salvación. Dios nos estaría debiendo la salvación, y si nosotros nos portamos bien y hacemos todo lo mejor que podemos, entonces Dios nos va a dar como un pago la salvación y la justificación. Pero como la salvación y la justificación es por gracia, entonces tenía que ser por fe y no por cumplimiento de las obras de la ley. Dice versículo 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Menciona acá que, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Cuando habla acerca de que sea firme, es algo que no va a ser pasada, que no va a ser destruida, que realmente va a ser firme. La promesa era firme, porque Dios la había dado. Pero si el cumplimiento de la promesa sería por la ley, esa promesa dejaría de ser firme. ¿Por qué? Porque dependería de nosotros. Dependería de nosotros. Ahora, como es por fe y por gracia, no depende de nosotros esa promesa. La promesa de que los creyentes van a ir al cielo, la promesa de que todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo como su Salvador va a ser salvo, esas promesas son firmes no porque son por el cumplimiento de algún mandamiento, sino porque está siendo regalada por Dios a través de la fe, a través de la fe. Pero acá Pablo otra vez amplía el alcance de esa promesa, porque podría haber allí algunos que estarían pensando, bueno, pero en realidad el pueblo de Israel era el pueblo judío. Entonces la promesa era solamente para los que eran descendientes de Abraham según la carne. Y entonces los que tuvieran fe, pero que también eran de la descendencia de Abraham, esos eran los únicos que podían ser salvos. Y lo que Pablo está diciendo acá es que no solamente ellos, los judíos, sino también los gentiles podían ser salvos. Dice ahí el versículo, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Acá Pablo está diciendo, no solamente esas promesas dadas a Abraham, eran firmes para los de la ley, los del pueblo judío, sino también para todos aquellos que tenían la misma fe que tiene Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y acá Pablo está diciendo, yo soy judío, y ustedes los romanos eran gentiles, la mayoría de ellos eran gentiles, no eran judíos. Pero él dice, es Padre de todos nosotros. ¿En qué sentido era Padre Abraham de todos ellos? De los judíos y de los gentiles que no eran judíos. Era en el sentido de las promesas que vienen a través de la fe. No era en el sentido de los que guardaban las ordenanzas de la ley. Versículo 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Y esta es la frase que cierra este primer punto. Dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, el cual, delante de Dios, a quien creyó. La fe de Abraham no era una fe débil, una fe superficial, sino que era una fe, como dice acá, en la cual él creyó a Dios, a la promesa que Dios le había dado. Y eso es lo que nosotros debemos ver en nuestros corazones. Si realmente esa fe, la fe que nosotros tenemos es una fe que cree a Dios en todo lo que Dios promete. A veces nosotros decimos, bueno, tengo fe, la fe es salvadora, creo en Cristo como mi Salvador. Pero de repente esa fe se queda ahí solamente. Es una fe chiquita, es una fe corta. Y después nuestra vida continúa. Pero realmente esa fe es como la fe de Abraham. Dios nos ha prometido muchas cosas a nosotros. Lo primero es que si creemos en Cristo como nuestro Salvador, vamos a ser salvos. Vamos a tener la vida eterna. Pero también cuando ya somos salvos, Dios nos promete que vamos a ser santificados, que vamos a crecer en Cristo, que vamos a ser más a la imagen de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos ser. Que vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Pero de repente nos encontramos muchas veces en que no avanzamos en nuestra vida cristiana, que no crecemos, que realmente si nos ponemos a ver cómo éramos hace 5 años atrás, ahora estamos estacionados en el mismo lugar, aún como creyentes, aún habiendo creído en Cristo como nuestro Salvador, aún teniendo la fe que salva. Alguien dijo, aún con una fe pequeña puedes ser salvo, si esa fe es la fe verdadera. Pero aún deberías orar para que esa fe sea incrementada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estancamos en nuestra vida espiritual, porque nuestra fe quedó allá en la fe que nos salvó. Pero pensamos que las cosas que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, eso no es por fe, sino que es por nuestro esfuerzo humano. Esto es muy parecido a lo que pasaba con los Gálatas y que Pablo los reprendió por eso. No es por nuestro esfuerzo humano, sino que es porque Dios nos prometió muchas cosas y nosotros tenemos que aplicar esa misma fe. Debemos crecer en la fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, los discípulos eran seguidores de Jesús. Podemos decir que eran discípulos de Cristo y podemos decir que ellos iban a ser salvos por la fe que ellos tenían, pero una fe chiquita. ¿Y qué es lo que los discípulos le dijeron al Señor? Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su fe todavía tenía que ser madurada, tenía que crecer. Y había muchas promesas que ellos debían recibir como creyentes, pero que quizás no iban a recibir y no iban a avanzar porque su fe era muy inmadura, muy pequeña. Lo segundo que vemos acá, el segundo punto, es que la fe de Abraham no dudó por la incapacidad humana. La fe de Abraham no dudó por la incapacidad humana. Y acá Pablo lo que nos da es el ejemplo de esa fe, de cómo Abraham creyó en la promesa que Dios le había dado. Dios le había dicho, vas a tener un hijo, y de ese hijo vas a tener una descendencia muy grande, muchas personas, va a haber una nación, y además también de su simiente va a venir el Salvador. De su simiente va a venir el Salvador. Y todas las naciones de la tierra van a ser benditas en esa simiente. Y el problema es el punto inicial en la vida de Abraham, en esta promesa. Porque Abraham
no tenía hijos cuando Dios le dio esta promesa. Y Él le dijo que iba a tener un hijo y que iba a tener una nación a través de ese hijo. Y entonces Abraham, acá vemos cómo es que esa fe no dudó de la incapacidad humana, porque Abraham tenía casi 100 años cuando Dios le dijo esto. Y nosotros entendemos que en la vida natural las personas pueden tener hijos cuando son más jóvenes, no cuando son viejos. Si bien hoy en día hemos visto quizás algunos ejemplos, algunas excepciones de personas que son ancianas, ¿no? Y que tienen hijos. Pero acá es donde entra también la otra parte. Sara también era anciana. Y acá, ahí sí hay un problema. No vemos hoy en día que haya personas, mujeres ancianas que tengan hijos, ¿no? Pero además había otro problema acá. Y era que Sara no solamente era anciana, sino que también era estéril. Cuando ella era joven y podía tener hijos por la edad, no los tuvo porque no podía tener hijos. Y eso es lo que también vemos en el mundo, ¿no? Vemos personas que no pueden tener hijos. Dios le ha privado esa posibilidad, ¿no? Tanto sea por el varón o por la mujer, no pueden tener hijos. Y bueno, a veces tratan de adoptar, a veces tratan de hacer algún tratamiento, buscando un hijo. Pero en el caso de Abraham se habían confabulado, por así decirlo, todos estos problemas. Entonces, él podría pensar, pero ¿cómo Dios me está diciendo esto? Me está dando una promesa sobre la cual van a nacer un hijo y de ese hijo van a nacer una nación y también va a venir una simiente que va a bendecir a toda la familia de la tierra. ¿Cómo va a pasar eso? Y entonces ahí es donde vemos cómo era la fe de Abraham. Versículo 18, vamos a leer versículo 18 hasta el versículo 22. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Acá vemos al menos tres cosas con las cuales Abraham tuvo que luchar en cuanto a su fe. La primera era su propia edad. Ya no era la edad para él de tener hijos. La segunda nos dice acá que era la esterilidad de Sara, de su mujer. Ella no podía tener hijos y además era anciana. Y también lo otro que vemos en versículo 20 es que él no dudó por incredulidad. Este es el otro problema con el cual él tenía que luchar. Y es el problema con el cual las personas en general luchan, pero también los creyentes luchan. No luchamos quizás contra el hecho de que somos jóvenes. Bueno, tampoco Dios nos dio esa promesa a nosotros. O de la esterilidad de Sara. Pero sí todos tienen el problema de la incredulidad, de la falta de fe. Pero en el caso de Abraham, él tenía tres grandes condicionantes. Una natural, que era todos son incrédulos en principio, pero había dos que él tenía particularmente, y era la edad y la esterilidad de Sara. Esas tres cosas. Ahora, él no dijo, bueno, Dios, la verdad que me parece que te equivocaste conmigo. Me parece que yo no soy la persona indicada, ¿no? No soy la persona indicada. Porque tengo todos estos problemas. Vos me estás prometiendo algo que realmente no vas a poder cumplir.
No, Abraham no dijo eso, sino que Abraham creyó a la promesa de Dios, aún sabiendo que era completamente imposible humanamente hacer lo que Dios le había dicho. Eso es la esencia de la fe que Pablo está queriendo trasladar a los romanos y obviamente a nosotros también. La esencia de esa fe es que a pesar de todos los inconvenientes que trae salvar a una persona, a pesar de todos los inconvenientes que trae el hecho de justificar a una persona, que esa persona sea declarada justa delante de Dios, nosotros debemos aplicar esa fe verdadera, la fe de Abraham. Si la fe nuestra es como la fe de Abraham en cuanto al Evangelio, podemos estar seguros de que vamos a recibir la promesa de la vida eterna, de la justificación. Ahora, escuchen, alguien dijo así: aun cuando era un trabajo sobrenatural para Abraham ser el padre físico de muchas gentes, también fue un trabajo sobrenatural hacerlo el padre espiritual de muchas gentes. ¿Entienden ese concepto? Era difícil para Dios hacer a Abraham que él fuera el padre de una nación físicamente, terrenalmente. No, para Dios no era difícil. Pero para Abraham sí era difícil. Era imposible. Pero también era un trabajo sobrenatural el hecho de que él fuera el padre espiritual, aún de todos nosotros. Porque teníamos las mismas condicionantes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser salvos, no podemos ser justificados. ¿Y qué es lo único que hace que estas dos cosas puedan ser completadas, puedan ser reales? La fe que Abraham tenía, la fe que nosotros también podemos tener. Si Dios pudo llamar al vientre de Sara a la vida, porque le dio un hijo, Él puede llamar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Abraham dice que creyó, versículo 18, en esperanza contra esperanza. Este poder vivificador se cumplió en Abraham mientras él creía. El poder era evidente, natural y espiritualmente. Ese poder, que era el poder que venía a través de la fe, era natural, o sea, él iba a ser padre de muchas gentes en lo físico, pero también ese mismo poder era real en lo espiritual, porque todos los que tenían la misma fe que Abraham podían ser salvos. Si no, nosotros hoy en día, si no tuviéramos una fe como la fe de Abraham, tampoco pudiéramos ser salvos, tampoco pudiéramos ser justificados. Ahora, Abraham dice que no se debilitó en la fe. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto. Abraham se fortaleció en la fe, no se debilitó en la fe. Como dije antes, nosotros debemos orar a Dios para que esta fe, la fe que tenemos, la fe salvadora, sea incrementada, sea fortalecida, para que nosotros podamos también, además de recibir la vida eterna, recibir las promesas que Dios nos da en su palabra. ¿Cuánto necesitamos ser fortalecidos en la fe? ¿Cuánto de nosotros estamos flaqueando la fe? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, Dios nos ha salvado, Dios me ha salvado? Y eso lo creemos. ¿Lo creemos realmente? ¿Tenemos una fe como la de Abraham? ¿Creemos realmente que el sacrificio de Cristo a favor nuestro es suficiente
para hacernos salvos, siendo pecadores como somos? Si es así, bueno, puede decir, tengo una fe que me salva. Pero ¿cuánto más necesitamos ser fortalecidos en esa fe? Spurgeon dijo así: queridos hermanos, poca fe les salvará si es una fe verdadera. Pero hay muchas razones por las cuales deberíamos buscar incrementar esa fe. Hay muchas razones. Como creyentes, solemos quedarnos en el principio de nuestra vida y decimos, sí, hemos sido salvos, hemos creído en el Evangelio, pero no avanzamos más allá porque dudamos muchas veces. Hemos dejado esa fe salvadora allá, en el momento en que le pedimos al Señor que nos salve. Pero deberíamos entender algo. Si hay algo que era difícil, era nuestra justificación y salvación. Si hay algo que era difícil, hermanos, era nuestra justificación y salvación. Y eso fue hecho por la gracia de Dios por medio de la fe. Pregunto, ¿eso ha sido hecho en tu vida? ¿Dios te ha justificado por la fe? Ahora, ¿cómo es que dudamos de las demás cosas que también son la voluntad de Dios en nuestra vida, así como la santificación progresiva? Porque esa fe no está creciendo, no está siendo fortalecida. Por eso es que Abraham dice, se fortaleció en la fe. Él creyó, pero cuando él vio las condicionantes, él dice que se fortaleció en esa fe fue creciendo. No se debilitó al ver su cuerpo que estaba como muerto, no se desanimó cuando vio que Sara era estéril, sino que él siguió confiando en la promesa de Dios. Quisiera decir esto para ir terminando. Algunas personas no vienen a Jesús o no van más allá con Él. Escuchen, algunas personas no vienen a Jesús porque les falta fe, ¿no? O no van más allá con Él porque son salvos, pero no avanzan en su vida cristiana, porque no están plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido, incluso en nosotros. Y piensan, está bien para aquellos, pero eso no va a funcionar para mí. ¿No les ha pasado, hermanos, que ustedes ven, yo lo veo muchas veces, a personas, y hemos leído en libros quizás, personas que son personas de fe, son personas que nos admiramos por la fe que ellos tuvieron y que ellos tienen? Quizás grandes referentes espirituales, grandes pastores, grandes predicadores que nosotros conocemos. Y decimos, estas personas son hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero decimos, yo soy salvo, pero realmente no voy a alcanzar a ser como él. No voy a alcanzar a ser como ella, porque eso funciona para ellos, pero no para mí. No es así, hermanos. Nosotros a veces tenemos un estándar muy bajo y no es porque Dios ha decidido que esos hermanos sean espirituales, que esos hermanos realmente Dios los utilice grandemente y a nosotros no. No es por eso. Es porque realmente Dios tiene muchas promesas para nosotros. Pero aquellos hermanos realmente se han fortalecido en la fe, han continuado con esa fe que sigue creciendo, pero nosotros nos hemos quedado con la fe de la salvación, la fe de aquel primer día cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador. Por eso es que acá nos dice que Abraham fue fortalecido en la fe. Versículo 23 al 25, y acá nos dice cómo se aplica lo que estamos diciendo para los romanos primero y luego para nosotros también. Porque ahora Pablo está hablando de la promesa que Dios le dio a Abraham, está hablando de Abraham, de su fe,
de cómo él se fortaleció en la fe, de cómo él creyó en la promesa de Dios, pero ahora, ¿cómo es que eso se aplica en nuestras vidas y en la vida de los romanos? Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Ven esto? No es solamente que esto era propio de Abraham, nada más. Abraham era el único que tenía esa fe. Abraham era el único que recibió la promesa. Dice, no es solamente respecto de él que se escribió que le fue contada por justicia la fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y acá está el Evangelio resumido. Acá está el Evangelio resumido. Dice que no solamente a Abraham le fue contada la fe por justicia, sino a todos aquellos que creen en el Evangelio. Dice, sino también respecto a nosotros, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Salvador. Acá Pablo introduce dos conceptos del Evangelio, dos grandes doctrinas del Evangelio. Y la primera es, y está en el versículo 25, la primera es, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue a la cruz para pagar la culpa de nuestros pecados. Esa es la primera pata del Evangelio. Pero dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando Cristo resucitó entre los muertos, eso declaró que el trabajo estaba terminado completamente, que Dios podía justificar a los pecadores como nosotros porque Cristo había triunfado y había resucitado. Por eso es que nosotros podemos ser justificados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? Eso es lo que debemos evaluarnos, nuestros corazones, en nuestras vidas. Nuestra fe es como la de Abraham. Abraham, él dice que recibió la promesa de Dios. Él aceptó la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para las personas? Que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Que aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Esa es la promesa de Dios. ¿La recibiste? Abraham recibió la promesa. Estaba seguro de que Dios iba a cumplir esa promesa. Pero realmente nuestra fe, o es solamente que es un verso, eso, ¿no? Un versito, un versículo. Ah, qué lindo que suena esto. ¿Realmente creemos eso? Y lo segundo es, si realmente hemos creído, esa fe se fortalece como la fe de Abraham. Esa fe, aunque ve nuestras imposibilidades como seres humanos de ser santificados, de poder servir al Señor, de poder tener una vida ejemplar aquí en la tierra, de poder ayudar a otros, eso también Dios lo puede producir en nosotros a través de la fe. Si creemos realmente que Él puede hacerlo. Muchas veces el problema no es que Dios es débil para transformarnos. El problema es que nuestra fe es muy chica. Nuestro Dios es grande, pero nuestra fe es chica. Y por eso es que nos perdemos de recibir las promesas, aún como creyentes, la promesa de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por los hermanos que han podido acercarse para alabarte, para poder participar también en el estudio de tu palabra y ahora en la comunión con los santos. Padre, gracias porque podemos
examinar tu palabra, podemos estar expuestos a ella. Tenemos esta libertad en este lugar de hacerlo. Padre, te damos gracias porque has dejado también estos pasajes, estos versículos para que nosotros podamos examinarnos, primero a la luz de la fe que salva, la fe salvadora, si realmente estamos en esa fe o si realmente hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado las historias bíblicas, pero realmente eso no ha llegado a nuestros corazones. Pero también, Padre, pedimos que esa fe pueda seguir creciendo, seguir fortaleciéndose para que podamos recibir las otras promesas, las promesas que tienen que ver con nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana, nuestra vida de santificación. Te pedimos, Padre, tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.